Muy bien. El día de hoy nos acompaña el muy reverendo Laura Guzmán, aquí está con nosotros. Bienvenida. También nos acompaña Muchas el gracias. maestro José Rafael Ramírez. Él es sexto grado, es parte de la GFU también. Y pues le damos la bienvenida. Y pues tenemos también le damos la bienvenida a todos los G-Tools que tenemos aquí, geniales, medio geniales, yamines. Sean bienvenidos. Como ya saben, este día preparé un tema con respecto a la Navidad del aspecto cabalístico, ¿no? Entonces, vamos a empezar ya porque está un poquito extenso para tratar de cubrirlo todo, ¿no? Entonces, permítanme eh, poner la pantalla un segundito y les vamos a decir que hay que hacerlo interactivo. Si tienen preguntas o comentarios, lo pueden hacer en cualquier momento, pueden tomar la palabra o Ok. pedir la palabra a través del chat, hacer su pregunta a través del chat o levantar la mano, de verdad, señalando ahí con la manita así en la pantalla. Entonces, de esa manera podemos participar todos. Muy bien, entonces aquí tenemos el, el inicio. Déjame hacerlo un poquito más grande. Me dicen si ya se ve. Bueno, ¿sí se mira? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a la primera página. Bueno, esta página vamos a explicar todas esas figuras que están abajo, porque es la parte para mí más esencial de la sabiduría de la Kabbalah. Esto que vamos a ver aquí. Miren, arriba vemos, leemos aquí arriba, dice, si seguimos el recorrido del sol entre el punto de inicio del otoño y el del invierno, presenciamos el acortamiento del día y el alargamiento de la noche. ¿Ok? Bueno, van llegando personas, ¿no? Hay que darles entrada. Ok. Muy bien, entonces. Bueno, perdón, es que de repente entra un mensaje y me obstruye aquí para leer. No sé si, hermano Eduardo, si ve usted que entra una persona, hágale clic Dígame. para admitirlo. Bueno, gracias. Muy bien, Yo, entonces, yo le sí, estoy dando ingreso. sí, perfecto. Muy bien, entonces decimos otra vez, si seguimos el recorrido del sol entre el punto de inicio del otoño y el del invierno, presenciamos el acortamiento del día y el alargamiento de la noche. Esto quiere decir que las fuerzas de la luz, las fuerzas del día, se retiran paulatinamente. Se va la luz de lo que es a partir de septiembre, ¿verdad? Del equinoccio. Más bien desde el inicio del otoño, sí, en septiembre, la noche se va agrandando, ¿verdad? Se va haciendo mayor que el día. Entonces el día se acorta y la noche se prolonga. Si observamos el aspecto mitológico, vemos las relaciones visibles cambiantes en las cuales las fuerzas de la luz van desapareciendo doblegadas por la oscuridad que comienza a dominar y abarcar más espacio. El día se va retirando. Bueno, en términos generales, la noche se va agrandando hasta llegar al solsticio de invierno, el 21 de diciembre o 22, a 0 grados de Capricornio, tenemos la noche más grande, ¿verdad? Y el día Ujú. más corto. Entonces, ahora vamos a ver que la noche es sinónimo de obscuridad. Y aquí podemos aplicar este término de obscuridad a la parte del ser humano, ¿sí?
que está todavía inconsciente, que no ha despertado su conciencia del ser humano. Entonces, por eso ponemos que oscuridad también es sinónimo de inconsciencia y al mismo tiempo la inconsciencia es sinónimo de ego. ¿Ok? Entonces el ego es lo contrario a la fuerza de Dios, es lo que nos separa, nos divide, nos separa de Dios. ¿Sí? Entonces la noche va creciendo y el día es sinónimo de luz, ¿sí? Sinónimo de conciencia y de deseo de otorgar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos conceptos contrarios, ¿sí? La noche por el deseo egoísta, es como analogía con el ego, y el día como el deseo de otorgar, este, en, en- en- en comparación con el ego, no es lo contrario al ego. Ahora, en Kabbalah, fíjense, la figura que tenemos a la izquierda, vamos a ver que la luz, cómo es que la luz va en estas cuatro fases, va bajando hasta encontrar un receptor, una vasija que reciba la luz, ¿sí? Entonces, si vemos arriba, la luz corresponde al deseo de dar, así como lo vemos aquí en lo que dice el día, ¿verdad? El sinónimo del día. Y vemos que abajo, donde se recibe la luz en la fase 4, es el deseo de recibir. Estos dos conceptos son los más representativos de la Kabbalah. Sí, entonces vamos a verlo de la siguiente manera. La luz es la que se formó en el primer día de lo que nos dice el Génesis. Dios creó la luz en el primer día, pero en ese momento no había quien le recibiera la luz, ¿sí? Entonces tuvieron que pasar esas cuatro fases para encontrar a alguien que la recibiera. En la fase primera, la luz es recibida o la misma luz crea un receptor, podemos decir una vasija que recibe esa luz, pero de una manera, se dice que de una manera inconsciente, la recibe, pero no está consciente de lo que representa esa luz. Posteriormente esa luz pasa a la fase número 2, a otro receptor, donde ya el receptor sí hace conciencia y fíjense cómo aquí la flecha indica que la luz ahora va hacia arriba, hace conciencia, aquí está es la clave, el punto más importante de la Kabbalah. El receptor en la fase 2 se hace consciente de que eh, hay una fuente de donde viene la luz. Y en este caso, el receptor no quiere recibir la luz, quiere darle al creador, a esa fuente de luz, quiere darle la luz que recibió, dársela al creador para ser como él, como el creador. Fíjense, ahí es donde está como les digo, lo más central de la Kabbalah. Si recibimos la luz y el receptor recibe la luz, se coloca en una posición opuesta, es de 180 grados, ¿sí? En contraria al creador. El creador es el deseo de dar y el receptor es el deseo de recibir, lo contrario. Entonces, en la fase 2, el receptor regresa a la luz, dice, yo no quiero recibir, yo quiero dar, quiero otorgar, ¿sí? Sin embargo, la finalidad del creador es encontrar un receptor de la luz que quiera recibir la luz. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se da la fase 3. En la fase 3 sí hay un porcentaje de luz que se recibe. Aquí vemos la flechita rojita, sí, digamos, un 10% de luz que sí se recibe en la fase 3,
pero todavía hay una luz que retorna. El receptor quiere darle al creador. Y aquí no se completa la idea de la creación, encontrar un receptor de la luz que la reciba al 100%. Entonces llegamos hasta la fase 4, en donde el receptor sí recibe la luz completamente. Y esto corresponde ya a nuestro plano físico, donde nosotros recibimos y todas las bendiciones del Creador, ¿verdad? Las recibimos y nos gusta recibir. Entonces, de esa manera se fue creando el deseo de recibir, ¿sí? En etapas hasta llegar a un punto en que ya toda la humanidad recibimos, ¿verdad? Pero aquí va a pasar algo también muy interesante, ¿sí? Que como les dije, el deseo de recibir, el hecho de recibir nos coloca en sentido opuesto al Creador, completamente opuesto. Entonces, aquí hace conciencia el receptor otra vez y dice, bueno, yo quiero darle al Creador, ¿no? También no quiero recibir porque yo quiero acercarme a Él, quiero ser como Él. Entonces se da otra vez esa situación en que el receptor se vacía de luz. Aquí está la parte de abajo. Sí, se vacía de luz para darle al Creador toda esa luz que había recibido. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de que la noche es el ego. Entonces cuando se recibe la luz, como aquí en la fase 4, cuando se recibe por 100%, ahí la fuerza del ego se está manifestando al 100%, porque el ego nos dice, bueno, pues ¿por qué no recibes? Mira, todo lo que hay en abundancia es para ti, agárralo, disfrútalo, ¿ok? En ese momento el ego está en su punto mayor, ¿no? Al 100%. Y en el momento que el receptor dice, no, ya no quiero recibir, entonces ahí el ego ya no tiene fuerza, este, pierde la fuerza el ego y regresa la luz al creador. No sé si me está explicando, pero aquí los conceptos son básicamente el deseo de dar y el deseo de recibir. Entonces, lo que nos está enseñando aquí la Kabbalah es que si nos mantenemos recibiendo nada más, puro recibir, 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 vamos a estar lejos del creador en la forma, ¿sí? En la semejanza con él. No hay semejanza con el creador si nos mantenemos nada más recibiendo, recibiendo, recibiendo. ¿Ok? Entonces, en la medida que empezamos a dar, en esa medida nos vamos acercando al creador. Sin embargo, aquí el receptor dio toda la luz, toda completa. Dijo, no, ya no quiero luz, yo quiero ser como el creador, nada más quiero dar. ¿Ok? Entonces, esto se relaciona con la época de Navidad porque en el tiempo de invierno, en los meses de noviembre y diciembre, no hay, se puede decir que no hay vida del hemisferio norte del planeta. La nieve acaba con todo, se secan los árboles o tiran la hoja, con excepción de algunos como el pino, ¿verdad? Entonces, la misma naturaleza nos está enseñando que hay que dejar de recibir. La misma naturaleza, hace un tiempo de austeridad, así de manera natural, con el frío, con la nieve, donde no se puede cultivar la tierra. ¿Sí? En el norte vamos a decir, el norte de Canadá, Alaska, etcétera. La misma naturaleza nos está diciendo, tienes que dejar de recibir para dedicarte a lo espiritual. Y es lo que está haciendo aquí el receptor. En la fase 4 recibió todo, pero luego dice, no, es que yo ya no quiero recibir, quiero ser igual que el creador. Pero posteriormente, el mismo receptor lo tenemos acá del lado derecho. Ahora vemos que toma otra decisión.
Este receptor es vamos a decir que es el primer receptor de luz que se formó a partir del primer día del Génesis, cuando la luz se manifestó, cuando Dios creó la luz. Entonces, toma otra decisión. Aquí les voy a explicar, miren. Decide recibir una parte de la luz. Es la flecha que entra aquí hasta la mitad del receptor, que es como una vasija. Decide recibir nada más lo necesario y que sea para otorgar. Va a recibir esa luz, esas bendiciones para darle al que no tiene. ¿Ok? Y en la parte inferior de la vasija, vamos a ver que aquí en la parte inferior hay, se dice que hay vasijas de recepción egoísta. Entonces decide recibir nada más hasta la mitad, que se conoce como tabur, que es el ombligo en hebreo, ¿sí? Esto es como un ser humano. Aquí, entonces, esa luz que se recibe en la parte de arriba, ¿sí? Corresponde, aquí tenemos al árbol de la vida, que tenemos hay 10 dimensiones aquí adentro del receptor, ¿sí? Empezando por Keter, de la parte superior, hasta llegar a Malhud de la parte inferior. Entonces, la luz que se recibe corresponde a los niveles de Keter, Joumá, Binah, Gesed, Geburah y parte de Tiferet, la mitad de Tiferet. Aquí que Tiferet está en medio, en esta línea media. Quiere decir que en estos niveles de nuestro árbol de la vida general hay receptores con el deseo de dar. Hay vasijas con el deseo de recibir para dar. ¿Sí me explico? Y en la parte inferior, las vasijas receptoras son del deseo egoísta, nada más para recibir. Así que el receptor decide recibir hasta la parte media de Tiferet, hasta el Tabur. Y en la parte de abajo no hay luz. Entonces ahí podemos ver que nosotros en el plano físico estamos en la parte inferior, conocido como el mundo de Asia. Es decir, en estas divisiones que vemos aquí del árbol de la vida, se forman 5 diferentes dimensiones conocidas como el mundo de Asia, el mundo de Yetzirah, el mundo de Bería, y arriba tenemos el mundo de Atzilut, y arriba tenemos el mundo de Adam Kadmon. ¿Ok? Entonces, la luz que se recibe es parte del mundo de Atzilut. Y abajo está vacío, no hay luz, porque no la sabemos usar, esa luz. Entonces, por esa razón nos dice la Kabbalah, nos dice la misma naturaleza, tienes que dejar de recibir, porque gran parte de eso que recibes lo haces de manera egoísta, lo haces para complacerte a ti mismo. Ahora tienes que dejar de recibir para dar, ¿sí? De lo que tienes. Ahora tienes que desarrollar ese deseo de dar. Ese es el mensaje que nos trae la Navidad. Nos lleva a un punto de austeridad en donde no hay nada en el hemisferio, ya sabemos que el hemisferio norte, ¿verdad? Y aquí de paso yo les explico todo esto porque vemos cómo el árbol de la vida, que tenemos las diferentes sefirot, desde Malhud hacia arriba hasta Keter, y tenemos los 7 niveles de conciencia de nuestra tradición iniciática. Aquí tenemos que Malhud corresponde al primer grado, Yesod al segundo grado, luego tenemos que Netzach y Hod actúan de manera horizontal en el mismo nivel, se complementan y corresponde al tercer grado, Helón. En Tiferet corresponde al cuarto grado de Gurú. Gesed y Geburah también trabajan así linealmente, horizontalmente, y corresponde al quinto grado, eh, perdón, de Satchela. Jogma y Binah corresponde al sexto grado de Satarhat, y Keter corresponde al séptimo grado. ¿Sí? Entonces vamos a ver abajo, en la parte inferior, Malhut, el Getuls,
Estamos aquí junto con los yamines, medio genianes y genianes. No hay luz. Todo esto no hay luz. Entonces tenemos que trabajar como el primer grado para elevar nuestra conciencia hasta llegar a este punto donde ya hay luz. La mitad de Tiferet es el cuarto grado. Entonces vemos que el maestro, el gurú, ya está en la parte donde sí hay luz. El gurú sí sabe utilizar esa luz para hacer un bien. Nosotros no sabemos, estamos aquí abajo y no hay luz, porque si hubiera luz aquí la usaríamos de manera egoísta. Entonces, en términos generales, la Navidad nos está llevando a ese punto de austeridad, de no recibir, para poder dedicarnos a desarrollar ese deseo de dar, así a grandes rasgos. Bueno, vamos a ver si, no sé si son muchos conceptos aquí, muchos, pero me gustaría saber, déjame cortar aquí la pantalla y ver ¿qué les parece? No sé a ver si tiene alguna duda o algún comentario al respecto. Si esta relación de cómo es que nos lleva la misma naturaleza a ese punto donde no hay nada y cómo se manifiesta en nosotros ese deseo de dar en ese momento de que no hay nada. Si alguien quisiera participar. Bueno, parece que no Bueno, hay. a mí Ah, me gustaría, pero no sé si es no sé. Bueno, es una pregunta hacia la persona que nos comentó que es del sexto grado, que es desde la explicación que usted está diciendo, es el único que le habrá tocado ver la luz, o tener el acceso a eso, que nos compartiera qué es cómo lo ha vivido él, si puede. Muy buena pregunta, muy buena. Gracias. Maestro Juan Manuel, Sí, cómo no. sí, Este, es una pregunta muy buena, sí, adelante. sí, cómo no, queridos hermanos. Eh, Nosotros lo vemos desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de la Cábala, desde el punto de vista, vamos a decir, mm, astrológico, desde el punto de vista em, del Ecuador, ¿sí? Desde el punto de vista mítico, ¿sí? Donde inicia el solsticio, donde supuestamente no hay generación, no hay germinación y y va a volver a renovarse, vamos a decir, este ciclo hasta la primavera, hasta el equinoccio. Por eso vamos a decir el calendario. El calendario normalmente lo mencionamos como era vulgar, ¿sí? Ya que fue modificado, ¿sí? Tanto por el Papa como por el emperador. Este, y el verdadero calendario certero que nosotros tenemos, donde entra astrológicamente con el momento adecuado, en la hora adecuada, totalmente determinada, con grados, minutos, van a entrar, vamos a decir, tanto los solsticios como los equinoccios. Y esos nos van a marcar, vamos a decir, las fechas exactas que rigen los ciclos de todo el universo, ¿sí? La grandiosidad, vamos a decir, del motor único, que nadie lo mueve, pero él mueve todo, ¿sí? El creador, que nos va a dar los ciclos tanto en el microcosmos, en la naturaleza y en el macrocosmos, ¿sí? Dentro de todas las ciencias sagradas, ¿sí? Incluyendo, vamos a decir, la cábala.
va a haber una correspondencia dentro de todos estos ciclos, ¿sí? Y nos van a llevar al mismo sendero, al mismo camino. El ego es el yo y es la personalidad, que es muy diferente al egocentrismo. El egocentrismo es como el narcisismo, ¿no? Donde todo nada más lo quiere concentrar una persona hacia sí misma. Y la oscuridad, vamos, es precisamente la ausencia de luz, ¿sí? Esto es muy interesante en Cábala, ¿sí? Que aquí se menciona como fases, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Pero a nivel de la religión, vamos a decir, católica, aquí se menciona como el cuarto día, ¿sí? Algo muy complicado, porque entonces, si no había todavía la luz, no había, había la separación y otras situaciones de la creación, pero no había esos días todavía medibles, ¿sí? Entonces, ahí es donde entran detallitos, vamos a decir, que se tienen que afinar y que están totalmente explicados, ¿eh? Están totalmente explicados, vamos a decir, por la astrología, ¿sí? Eh, el universo es una maravilla tan exacta, ¿sí? Las células, la cuestión biológica, la cuestión em, teológica y la cuestión evolutiva, ¿sí? Donde se ven, vamos a decir, esos pequeños huecos, donde se van a afinar, ¿no? Donde hay una discrepancia entre los diferentes filósofos, entre los diferentes órdenes iniciáticas, pero otros, vamos a decirlo, afinan, como Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, ¿sí? Donde él hace una suma entre la razón y la fe, o la conciencia, o San Anselmo, que después sería el obispo de Canterbury. Entonces, ellos lo tienen totalmente muy especificado, ¿no? Esta cuestión, vamos a decir, de la fe y de la luz, porque si tocamos todas estas ciencias, van a estar tocando precisamente la luz, la cuestión solar, la iluminación, ¿sí? Y el gurú, el disipador de tinieblas, que realmente no existen tinieblas, sino es ausencia de luz. El gran arcano, vamos a decir, el ermitaño, que es ciego, pero en una mano lleva una lámpara y en la otra lleva un báculo. El ciego es ciego porque ve hacia adentro, hacia la sabiduría. Lleva la lámpara porque la va a utilizar para iluminar el camino, no el camino de él, sino el camino que va iluminando a los discípulos. Y el báculo, que es símbolo del poder. Entonces, en todas estas ciencias va viendo precisamente esa manifestación, ¿sí? Entonces, son nada más pequeños detallitos, vamos a decir, los que se afinan, pero a mí se me hace fabuloso y maravilloso, vamos a decir, estas pláticas, estas clases y estos recordatorios. Y si puede uno aportar, vamos a decir, un granito, pues lo aporta. Es todo y cuanto, querido hermano Getul. Sí, muchas gracias, maestro Juan Manuel. Bueno, como ven, eh, al expresarse el maestro, pues ahí está la luz, ahí está, en su conocimiento, en su cómo contempla eh, aspectos diferentes y cómo hay congruencia en todo es congruente, todas las corrientes de sabiduría, de conocimiento o religiosas, todo va para lo mismo, ¿no? Y lo expresa muy bien el maestro. Muchas gracias, maestro.
Entonces, esa es la luz, es todo ese conocimiento que tiene el maestro. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera eh, participar o alguna pregunta? Bueno, parece que no, ¿verdad? Entonces nos vamos a hacer con el estudio. Déjenme compartir la pantalla. Muy bien, entonces estamos hablando de luz, cómo esta luz es la abundancia, pero dentro de esa abundancia nos dice la naturaleza, tenemos que dejar de recibir, porque es mucho, es demasiado lo que recibimos. ¿Ok? Bueno, nos vamos a la siguiente página. Y aquí es nada más para hacer ver que el festejo de la Navidad se realizaba desde antes de Jesucristo, desde mucho antes, pero en relación a lo que estamos hablando, en la relación a que la oscuridad, ¿verdad? De la noche se hace grande en el solsticio de invierno, 0 grados de Capricornio, y cómo es que el sol regresa, en ese punto regresa el sol al hemisferio norte y nos trae su luz, otra vez, cada año, ¿verdad? Cada año. Esa era la fiesta de estas culturas antiguas. Sí, ese sol que vencía a la oscuridad. Y posteriormente vamos a ver que el Papa Julio, aquí lo tenemos, en el año, perdón, en el siglo IV, año 337, el Papa Julio fue el que estableció el 25 de diciembre como fecha de nacimiento para Jesucristo. Entonces, eh, ya sabemos que en los evangelios, me parece que es Mateo y Juan, no mencionan la fecha en que nació Jesucristo. ¿Eh? No se tiene un dato exacto de cuándo nació Jesucristo. Por ejemplo, hay denominaciones cristianas. Yo tengo un amigo que es pastor. Ellos festejan el nacimiento de Jesucristo en septiembre, aquí en el equinoccio de otoño. Entonces no se tiene un dato exacto. Nadie sabe cuándo nació Jesucristo. Entonces este papa, él establece que esa fecha sea el 25 de diciembre. ¿Ok? No el 22, que no es 0 grados de Capricornio, porque del 22 al 25, fíjense, pasan 3 días muy también simbólicos, como los 3 días que duró, después de los 3 días resucitó Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es una fecha establecida, en este caso por el Papa, pero coincide con la Kabbalah, porque es la luz que nos viene a iluminar. Ahorita vamos a ver todo eso en esa noche más grande, ¿sí? En la oscuridad mayor, de hablando de la humanidad, ¿no? Así que esto es parte de la historia. Más quería que ustedes lo vieran también. Ahora aquí ya nos vamos a la parte de las imágenes, las cuales forman esa escena del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Que sabemos que se dio lugar en una cueva, miren, es una caverna, una cueva, que se usaba como establo para los animales, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo estas imágenes las podemos encontrar en el árbol de la vida. Por ejemplo, aquí tenemos para empezar a María, ¿sí? La madre de Dios, de Jesucristo. Dice, María es el corazón, órgano del amor espiritual. El amor espiritual es la parte femenina de la divinidad. Dice, las fuerzas de polaridad, la fuerza negativa, el yin. María es el yin, es la gracia, lo que es donado de lo alto. Esto es muy profundo. La gracia es un concepto que va más allá de lo que es la misericordia, ¿sí?
porque la misericordia es cuando ayudamos a alguien, ¿verdad? Sin embargo, la gracia es ayudar a alguien que no lo merece, fíjense. Ayudar, entonces, eso es difícil. ¿Cómo le vamos a dar a una persona que no lo merece? ¿Cómo? Sin embargo, es parte del amor de Dios también. El útero universal. Entonces a María la encontramos aquí en la Sefirá, en esta de Biná. Aquí está María, es la parte femenina de la divinidad. La parte masculina es José, ¿sí? Y José representa otras cosas, es Jogmad, es la sabiduría, es el que, Jogmad es la esencia de toda la creación. Sin embargo, en Kabbalah sabemos que Biná, donde está María, aquí se encuentra un personaje, la parte femenina, que es la que se encarga de la creación de todo. Sin embargo, utiliza la parte de Jogma, la esencia que se dice, ¿sí? Para crear eh, todo lo que hay abajo en el árbol de la vida. Entonces, aquí tenemos a José, como dice aquí, es el intelecto, ¿sí? La sabiduría, las fuerzas de polaridad positiva, el yang, el esfuerzo humano para elevarse, fíjense bien. Ya no María, sino José es el que hace el esfuerzo. En este caso, muy representativo en esa época donde el hombre era el que trabajaba, ¿no? Dice, el trabajo sobre sí mismos. Entonces aquí tenemos estas dos imágenes y su correspondencia en el árbol de la vida. Vamos a ver las que siguen. Bueno, aquí tenemos ahora la gruta, que se considera como una roca en hebreo sur. En el simbolismo semítico es Dios. La roca también se considera simbólicamente como Dios. ¿Por qué? Porque la roca es lo que perdura, lo que este, se conserva por años. Por ejemplo, ahí tenemos las pirámides de Egipto, que todavía no se sabe cuándo las construyeron, pero aparentemente tienen más de 12,000 años y siguen ahí. Son piedra, están hechas de roca, de piedra, ¿no? Sabemos que la piedra más dura es el granito, ¿verdad? Entonces, esa cueva hecha de roca representa también a Dios. Y lo ponemos aquí yo lo puse en Tiferet, aquí la gruta, porque Jesús, como dijimos hace rato, de Tiferet hacia arriba, de la mitad para arriba, aquí hay luz. Entonces Jesús nace en la luz. Posteriormente se eleva a Keter, ya que él pues realiza su trabajo, su misión, se eleva a Keter, donde Keter lo impulsa ya a niveles superiores. Pero el nacimiento, vamos a decir, el nacimiento de Jesús que se dio a nivel de Tiferet, en el plano físico, pero en un ambiente ya de nivel 4 de los maestros. Pudo haber sido José, un maestro, o María. Entonces aquí tenemos, aquí puse la gruta, la piedra, en Tiferet, que es donde hay luz, y ahí sí se puede dar el nacimiento de Jesús. ¿Ok? No tanto abajo, porque ya dijimos que en Malhut pues no hay luz. Sin embargo, el nacimiento tiene que ser en el nivel del plano físico, ¿verdad? Y Jesús aquí nos dice, esto es súper, súper interesante, dice, no nace en la posada, ¿sí? Según la tradición, ¿verdad? No hay cabida, dice, porque en el mundo profano, la posada es el mundo profano, lleno de las costumbres y de los lugares comunes, no hay espacio para el nacimiento de lo sagrado. En la posada no hay espacio para el nacimiento de lo sagrado. Pero ahora vamos a usar la analogía de nuestro, de la posada como si fuera nuestro mismo cuerpo físico o nuestra mente. Entonces, si queremos que nazca el niño Dios
en uno mismo, tenemos que hacer espacio. Tenemos que vaciarnos, como dijimos hace rato, ¿verdad? Vaciarnos un poquito de todas esas cosas que nos estorban, que nos mantienen apegados a lo material. Si no hacemos espacio en nuestra mente, en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico, no pueden hacer el niño Dios en uno mismo, dentro de uno. Sí, ese es un simbolismo para mí muy profundo, muy grande. Por esa razón, practicamos los llamas para abstenernos de la violencia, que las mentiras, no robar, todo eso, no codicia, para hacer ese espacio ahí. Y además no comemos carne también para hacer ese espacio para lo espiritual, porque sabemos que la carne son toxinas, nos intoxican. Ahí no pueden hacer lo espiritual. Ok. Bueno, vámonos a la siguiente página. Aquí también está muy interesante ver los animales. Miren, déjenme darle entrada a estas personas que están aquí esperando. Ok, gracias. Miren, los animales, fíjense donde los puse yo aquí en la parte del árbol de la vida. En Yesod. Porque en Kabbalah los animales representan los deseos egoístas. Sí, que estarían, esos deseos egoístas estarían abajo en Malhut. Pero ya cuando los animales, a la persona que entró, por favor, si gusta apagar su micrófono. ¿Sí me escucha? Bueno, esperemos que lo apague. Muy bien, entonces, los animales que están aquí en el establo son animales domésticos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que un animal salvaje es un deseo egoísta, que es parte del ser humano porque nosotros estamos hechos como los animales. En el sexto día, cuando Dios creó a los animales, nos creó a nosotros, animales terrestres, ¿no? Entonces, un animal salvaje se considera, simboliza a un deseo egoísta. Y un animal domesticado simboliza un deseo corregido, un deseo que ahora es altruista o un deseo de dar. Entonces aquí vemos todos los animales que vemos aquí son domésticos, son deseos corregidos. Por eso los puse aquí en Pasando Yesod. esa calle es Zacatecas. Pasando este semáforo. Bueno, gracias por apagar su micrófono. Seguimos adelante. Entonces, sí, no sé si me expliqué, ¿verdad? Por eso estos animales están aquí a nivel de Yesod, porque ya están corregidos, ya están domesticados, ¿verdad? Son parte del ser humano, de nuestros instintos, de nuestro subconsciente, pero ya corregido. Perfecto. Entonces vamos a ver que está, por ejemplo, tenemos al buey o toro, que representan el simbolismo antiguo, la energía sexual, la fuerza primigenia de Kundalini en el Muladhara. El burrito, miren, esto está muy interesante porque Jesucristo entró a Jerusalén montado en un burrito. Y antes de él, el rey David, cuando ganaba una batalla, regresaba al pueblo también montando un burrito. Entonces ese burrito es el ego domesticado, porque el burrito es muy testarudo, no hace caso, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi abuelo en sus tiempos, él tenía un burrito, más bien una burrita, ¿verdad? Y para ir por el agua, y yo tenía mis 10 años más o menos, y a veces no le hacía caso y le agarraba y le pegaba, le golpeaba para que entendiera, ¿no? Entonces ese burrito es el ego domesticado, dice, es la testarudez y la obstinación del ego humano dirigido positivamente, ya domesticado.
Pero sobre todo en el mundo hebreo antiguo, el burro fue el símbolo del Mesías. Por este Jesús ingresó triunfalmente en Jerusalén montado en un burrito. Se trató de una dramatización ritual esmeradamente organizada por su entourage, su entorno, para satisfacer los requisitos de la tradición davidiana, porque de David debía de descender el Mesías, muy esperado, y el mismo David había montado un burrito. También tenemos a los pastores, fíjense, los puse acá entre Malhut y Yesod, porque los pastores representan al ser humano que cree sin entender, la fe ciega, cree sin entender. El religioso, en efecto, adoran al niño Jesús sin entrar en la gruta. Los pastores no entran a la gruta porque están todavía a nivel de Malhut, todavía no llegan a Tiferet. Y vamos a ver que los magos sí entran a la gruta, a Tiferet, porque los magos ya son maestros, dice. Los magos son los hombres que quieren experimentar, son los iniciados. De hecho, entran en la gruta. Entonces los magos sí entran con sus regalos a la gruta y por eso los coloqué aquí en Tiferet, donde ya hay luz, el cuarto grado, los maestros, ¿verdad? Muy bien. Ahora hablando de los magos, aquí tenemos una relación de qué significa cada uno de ellos. Entonces aquí arriba dice, en particular, los tres reyes magos representan las tres grandes escuelas de sabiduría de la antigüedad: la egipcia, la hebrea y la indo-turánica. La suma de las tres ciencias tradicionales, alquimia, astrología y magia, constituyen el sumo arte real y sacerdotal de la teurgia. Entonces aquí vemos que este cuadro donde nos dice que había un rey rojo que representa, bueno, el regalo que traía era el oro, ¿ok? Y que simboliza a la esfera, ¿sí? Y venía en un camello que simboliza la sobriedad. Este regalo corresponde a la alquimia. La alquimia corresponde a la yoga y a la cábala. Entonces el rey blanco trae incienso como regalo y simboliza la pirámide. Venía en un caballo que es el dominio de los instintos. Y corresponde a la astrología como ciencia tradicional, y el simbolismo es la horoscopía. Luego un rey negro que el regalo era la mirra. Sí, que la mirra es como un perfume, ¿verdad? Y representa el cubo. Venía en un elefante que simboliza la potencia y la estabilidad. Y esta mirra corresponde a la magia con los mantras y fórmulas o hechizos. Entonces, todos estos tres regalos, estos tres magos, yo los identifico aquí en el árbol de la vida con las tres letras madres que vemos. Por ejemplo, arriba tenemos a la Shin, que une a Joma con Binah. ¿Sí? Luego en parte media tenemos a la Aleph, que une aquí a Gesed con Geburah. Y más abajo tenemos a la Mem, que une a Netzach con Jod. Tres letras madres. Que estas letras madres corresponden a los tres elementos. La Shin que tenemos arriba es el fuego, la Aleph es el aire y la Mem es el agua. Entonces, aquí yo relaciono, empezando de abajo, a la mirra con la Mem, donde se da la magia. Aquí se da la magia con el agua. El agua nos hace magia en nuestro plano físico, porque es la que nos sostiene la vida, el agua, ¿verdad? Y además que la mirra, siendo como un perfume, también es algo líquido. Entonces, en el nivel del árbol de la vida como un ser humano, la Mem corresponde a la parte de los intestinos, ¿eh?
que trabajan con agua. Los intestinos trabajan con agua 100%. Y aquí se da la magia de la nutrición en los intestinos. Muy bien. Y la Aleph 100% se identifica con el incienso. El incienso lo usamos para simbolizar el aire cuando hacemos el antenaje, ¿verdad? Entonces el Aleph está en la parte central del pecho con los pulmones. Y entonces hacemos magia con la mirra, que es y con la astrología, que es el incienso, el elemento aire. Utilizamos la astrología para elevarnos en la Shin con la alquimia. Sí, aquí el Shin corresponde a la mente. Es el fuego aplicado a nuestra mente con esos pensamientos que a veces nos dominan, ¿verdad? Pero aquí, por medio de la Shin, por medio de la alquimia, podemos hacer la transmutación mental, perdón, para elevarnos a Keter. ¿Ok? Bueno, entonces vámonos a la siguiente. Esta está muy interesante también. La estrella es el símbolo del hombre realizado, el iniciado, el maestro, la luz interior, el sol, la estrella, el Cristo interior, que nos ilumina y guía en la vía de seguir. La estrella de 5 puntas de los pitagóricos judíos corresponde al Hijo del Hombre, de los cristianos, y el Buda, a menudo representado por la estatua de 5 piedras. Entonces, a la estrella que la coloqué aquí arriba en Keter, porque aquí es donde se generó la luz en el primer día de la creación para dar vida a todas las demás dimensiones del árbol de la vida, ¿no? Y los ángeles, que son energías espirituales, en griego dinamis, que circulan entre el yo y el sí, es decir, entre Keter, que casi se considera como Dios, y Malhut, circulan estas energías que son los ángeles, ¿no? Se los sefirot del árbol cabalístico. Ahí están los ángeles. Dice, su canto es gloria in excelsis Deo et pax in tierra. Gloria en los cielos y paz en la tierra, ¿no? El equilibrio entre el macro y el microcosmos sintetizados en el glifo de la estrella de David. Jesús es, como ya hemos dicho, descendiente de David. Entonces estos ángeles son los que logran ese equilibrio entre el macro y el micro. Y según la Cábala, los ángeles están en cada una de las estrellas del universo. Hay un ángel, así como en cada planeta también hay un ángel. Y la energía que ellos generan, esa nos mueve a nivel emocional o psíquico. Sí, le dan la vida en sí, nos dan la vida en sí a nuestro plano físico, a través de los ángeles, a través de las estrellas, a través de los planetas. Y aquí en el árbol de la vida podemos ver que en Yesod, genial Margie, si gusta apagar su micrófono, por favor, genial Margie. Gracias. Entonces, hay diferentes denominaciones de ángeles, ¿verdad? Entonces, en Yesod tenemos a los ángeles, en Hod tenemos a los arcángeles, que eso es un nivel superior al de los ángeles. En Netzach tenemos a los principados, en Tiferet a las virtudes, en Geburah tenemos a las potencias, en Gesed tenemos a las denominaciones, en Binah tenemos a los tronos, en Jogubá a los querubines y en Keter a los serafines. Así están aquí especificados estos ángeles o entidades espirituales. Sí, y tenemos también aquí la numeración del 1
en Keter, dice del 1 al 8, hasta llegar al 72, que son los 72 nombres de Dios, ¿verdad? Que así se conocen en Kabbalah. Muy bien. Ahora nos vamos a la siguiente página. Bueno, esta es la clave simbólica. A ver, nos regresamos a la clave alegórica de las imágenes y vemos si alguien tiene algún comentario. Adelante, vamos a cerrar aquí la pantalla. Si alguien quisiera comentar algo al respecto de cómo es que se integraron todas estas imágenes y coinciden con nuestro árbol de la vida, ¿no? No sé si alguien quiera participar. Bueno, parece que no. Pues vámonos más. Vamos a continuar entonces. Ok, entonces ahora nos vamos a la siguiente página, que sería la clave simbólica. Entonces ahora vamos a ver simbólicamente qué es lo que nos representa el Cristo. Si ya no estamos hablando tanto de la Navidad como por su nacimiento, sino ahora vamos a hablar un poquito de qué es el Cristo. Y aquí vamos a ver entonces que dice, para los iniciados, el Cristo no es el fundador de una de las más importantes religiones de la humanidad, sino una entidad espiritual cósmica. En ámbito iniciático, por lo tanto, es importante desde el principio distinguir el Cristo de Jesús. El Cristo, dice aquí, no es una persona, más bien es un nivel de conciencia que señala en particular una etapa evolutiva fundamental en la historia de la vida y de la humanidad en este universo. Y por esto indica la conclusión de un ciclo y el principio de uno nuevo, la segunda alianza. Muy bien, entonces, el hablar de Cristo es hablar de un nivel de conciencia, como dice aquí. Vamos a ver más adelante que dice que este nivel de conciencia llegó a manifestarse o a encarnar en Jesús por primera vez en la historia de la humanidad. Es decir, se puede considerar que él llegó a este nivel que fue el primero. Aunque yo no sé si Buda también, no sabría decirles, pero es, según esto, iluminar todos los chakras, así como lo vemos en la imagen, todos los chakras, para llegar a ese nivel crístico, ¿sí? Y lo vamos a ver aquí abajo en esta figura que vimos anteriormente, que aquí tenemos los chakras del 1 al 7, ¿verdad? De Malhut, de Muladhara a Sahasrara, número 7. Entonces, cuando se iluminan todos los chakras, pasamos a un nivel superior. Aquí está conocido como Aka, Adam Kadmon. Entonces, son 5 niveles, 5 mundos, 5 dimensiones que se forman a partir de la luz. Aquí en Adam Kadmon corresponde a esa luz que viene del creador y que todavía no tiene un receptor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando iluminamos todos los chakras, salimos del Atzilut, de ese mundo y conocido como Atzilut, y entramos a Adán Kadmon, que se considera ya esta dimensión como parte de el Ein Sof, donde se conoce, es una dimensión que está más arriba todavía de este nivel, que se conoce como Ein Sof y se traduce como la nada infinita. Entonces, por eso es que hay que vaciarse, como nos dice del principio, nos dice la Navidad, hay que vaciarse, porque para entrar al Ein Sof, después de Adam Kadmon, ahí no hay nada, no podemos llevar nada ahí, ni siquiera el ego, ni siquiera un yo, mi yo, no. De hecho, desde aquí de Adam Kadmon, sí, ya es parte de ese Ein Sof, de esa nada, ¿sí? Eso es algo
bueno, la Kabbalah no se mete mucho con estos conceptos, porque ¿quién ha llegado ahí a esa nada? Pues nadie. No sabemos qué hay ahí, pero el concepto de nada quiere decir que nos tenemos que vaciar, porque si ya traemos algo todavía ahí, algo remanente ahí en la mente, qué sé yo, en el alma, en la mente, no podemos entrar a ese nivel, porque ahí no hay nada, nada. ¿Ok? Entonces, aquí entonces iluminamos todos los chakras, todos llegamos a ese nivel de conciencia crística y pasamos al nivel superior, Adam Kadmon. ¿Ok? Y vamos a ver que la Kabbalah, eh, más que nada, nos trae todo lo que hay aquí en estos mundos de Asia, Yetzirah, Beria y Atzilut. Y ya en el que sigue ya no nos habla de la dimensión de Adam Kadmon. Entonces, si decimos que el sublime maestre Avatar, Ser Renal de la Ferrier, iluminó todos sus chakras, entonces él ya está acá también, en Adam Kadmon, ¿verdad? Y que posteriormente vuelven a este mundo en ciertas eras para ayudar a la humanidad a estos niveles. Porque según la Kabbalah, toda la humanidad tiene que elevarse completa. No podría un ser solo elevarse si no lleva a toda la humanidad, porque somos uno solo, sí, somos una sola alma, todos estamos unidos dentro de una sola alma única, no estamos separados, entonces todos tenemos que subir. Bueno, ok, entonces, hablando de Jesucristo, del Cristo, eh, técnicamente es un nivel de conciencia. Y vamos a decir que Jesús llegó a ese nivel, ¿verdad? Ah, bueno, aquí vemos, dice que en las antiguas iniciaciones, todavía mucho antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, fue intuida la existencia del plano crístico. Sí, ya por intuición, ya se tenía una idea, dice, o Cristo cósmico. Es decir, de un elevado nivel de conciencia que un día el ser humano habría de alcanzar y encarnar, haciéndolo real. Por ejemplo, en un texto muy antiguo, escrito muchos siglos antes del nacimiento de Jesús y transmitido por la tradición de Israel, el libro de Enoch. Sí, sabemos que Enoch fue un profeta anterior a Noé, que no está muy reconocido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero él se refiere a ese nivel, dice el patriarca después de Adán, el propio Enoch. Durante el arrobamiento del éxtasis, ve entre los seres celestes una figura con semblantes humanos que le es indicada como el Hijo del Hombre. Entonces, desde antes de Jesucristo ya se intuía que había un nivel eh, superior de conciencia, ¿no? Bueno, aquí vemos que cómo Jesucristo está relacionado con el sol. Sí, lo vamos a ver aquí en la figura. Miren. El sol a nivel físico nos trae la luz, la vida en el plano físico. ¿Sí? Su energía es utilizada por las plantas, ¿verdad? Para crear su clorofila y todo eso. Entonces el sol nos da la vida a nivel físico. ¿Ok? Y ahora vamos arriba. Jesucristo es como un sol también, pero en la parte espiritual. Jesucristo nos trae la vida espiritual. Jesucristo nos ayuda a conectarnos con los planos superiores, con lo espiritual. Entonces, ahí hay una analogía muy interesante del sol y de Jesucristo. ¿Ok? Y por eso aquí también nos habla del Cristo Sol. Sí, que es más o menos lo mismo de que estamos hablando.
Vámonos a la siguiente página. Ahora, en términos de Kabbalah, usando la gematría, vamos a ver el Mesías, ¿qué representa el Mesías? Porque se dice que Jesucristo se le llamaba Mesías a él, ¿verdad? De hecho, él le preguntaba a los apóstoles, él decía que, ¿qué dice la gente de mí en el pueblo? Y decían los apóstoles, dicen que tú eres el Mesías. Y él decía, bueno, déjenlos que digan eso, pero ustedes no me digan Mesías, el Mesías, no me digan Mesías. Pero en fin, está considerado como el Mesías porque el Mesías, como dijimos anteriormente, es el que nos une con el plano espiritual. Es esa línea, como él decía, yo soy la vida, él soy el camino para llegar a lo espiritual. ¿Sí? Y aquí, en esta parte, aplicando los términos cabalísticos, los valores de las letras del alfabeto hebreo, vamos a ver que la palabra Mesías coincide con el año. En este caso, por ejemplo, si le damos sus valores a la Mem, que es 40, la Shin 300, la Yod 10 y la Het 8. La palabra, así como se escribe Mesías en hebreo, sin contar las vocales no se cuentan. Entonces sumamos los números y nos da 358. Y este número, como dice abajo, es también el valor gemátrico de la palabra Nahash, es serpiente. Entonces, la serpiente, la palabra serpiente, Nahash y Mesías tienen el mismo valor gemátrico, 50 más 8 más 300, 358. Entonces, de ese punto de vista, la serpiente nos indica en su movimiento sinusoidal, nos indica que hay ciclos en la vida, que el Mesías viene cada cierto tiempo, al final de un ciclo o al inicio, ¿verdad? De otro. Y entonces aquí vamos a ver más adelante que el Mesías también se relaciona con la palabra en hebreo que corresponde al año. Entonces, este Mesías inicia un ciclo a 0 grados de Capricornio a través de todo el año y vuelve otra vez en el siguiente año en 0 grados otra vez de Capricornio. Nos trae otra vez su luz, nos trae ese mensaje de Navidad, de aprender a dar regalos principalmente, ¿no? En esta época. Ok, pero también vemos que la serpiente, aquí como lo vemos en la figura de abajo, también en algunas culturas se representa así en un círculo, cerrando un ciclo, que ese es otra vez el Mesías, representado por la misma serpiente, nos indica cómo el Mesías viene a cerrar un ciclo. En el judaísmo se espera que el Mesías haga eso precisamente, que cierre un ciclo de la humanidad en general, de miles de años, que conecte a la humanidad con esa parte superior, con la divinidad. Entonces, por eso no aceptan a Jesucristo como el Mesías, porque ese ciclo no se ha cerrado, la humanidad sigue en evolución, pero sí va a llegar el día en que se cierre ese ciclo y toda la humanidad se eleve a niveles de conciencia superiores, ¿no? Pero aquí podemos ver que sí, cada año tenemos al Mesías con nosotros y nos trae su luz, su energía, su espiritualidad. Y nos nutrimos de ello. Nos da ciertos valores
y iniciamos un año con otra vez con energía positivamente y a seguir adelante, avanzando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, enseguida vamos a ver que esta misma palabra en hebreo. No, ya aquí es otro punto. Déjenme ver entonces. Bueno, aquí es algo muy interesante. Nos indica entonces que en el solsticio de verano, que ocurre el 22 de junio, ahí nace Juan el Bautista. Acuérdense que estamos relacionados Juan el Bautista con Jesús. Entonces, es cuando se festeja el nacimiento de Juan, el 24 de junio, ¿verdad? No, nunca se me olvida porque son las fiestas allá en mi pueblo, el 24 de junio. Entonces, Juan nace en el solsticio de verano, cuando el día es el más grande, ¿verdad? Y ya dijimos que Jesucristo nace en el solsticio de invierno, cuando la noche es mayor que el día, ¿verdad? Entonces aquí lo interesante es, vean, como en el árbol de la vida, las letras que están en las diagonales corresponden a los signos del zodiaco, todas las diagonales. Entonces, si ven aquí que la TET está aquí, que corresponde a Leo, al solsticio que corresponde al verano, la TET, sí, une a Jomá con Tiferet. Aquí está el signo de Leo del verano. Entonces, y a Jesucristo lo tenemos en Capricornio con la Ain, que es la línea que une a Binah con Tiferet. Entonces, Tiferet recibe por parte de Juan, por parte del equinoccio, solsticio de verano, recibe la sabiduría de Jomá. Se conecta con Tiferet, ¿verdad? Y vamos a ver que en la términos del sánscrito se dice que esta es la puerta, Jogma es la puerta del padre o los padres, porque ya dijimos que es el aspecto masculino de la divinidad. ¿Ok? Y Binah es la puerta de los dioses, dice la tradición hindú. Entonces vamos a ver cómo Juan, que junto con Jesucristo traen una misión. Sin embargo, el que realiza la misión es Jesucristo, no Juan, ¿verdad? Porque Jesucristo está en la columna que nos lleva a, se llama, aquí lo vamos a ver más adelante. Permítame un segundo. Aquí está. Que nos lleva a Elohim. Elohim se encuentra en el primer versículo del Génesis, donde dice que Bereshit bara Elohim, ¿verdad? Ahí nos está diciendo el versículo que al principio Dios creó a Elohim, y Elohim se traduce como los dioses, es una palabra en plural. Aquí están los dioses que crearon todo lo que está aquí abajo. Están en el nivel de Binah, donde se encuentra el mundo de la creación, el mundo de Beria, el mundo de la creación. Entonces vemos cómo Elohim, los dioses son los que toman acción. ¿Sí? La parte femenina de la divinidad es la que toma la acción para crear. La mujer, especialmente la mujer, es la parte femenina, ¿no? Es la que le da forma, crea, pues principalmente en el útero, le da la forma a un ser que nace, pero también lo forma, lo va creando, lo educa, le da alimentación, lo cuida. Entonces, los dioses representan la actividad que nos lleva a elevarnos pues en conciencia, ¿verdad? Y aquí tenemos la Ain,
que es la letra que corresponde a Capricornio, y cómo es que Capricornio une a Binah con Tiferet. ¿Ok? Entonces, eso es interesante porque son dos elementos opuestos, ¿sí? Tanto Juan como Jesucristo, que trabajaron en dos aspectos diferentes. Juan, como por decirlo aquí, que comunica con Leo, se comunica con Jogma, con la inteligencia, con el conocimiento, la sabiduría. Pero Jesucristo, del otro lado, sí, con Capricornio, es el que aplica toda esa sabiduría para realizar su misión de traer esas buenas nuevas para la humanidad, ¿no? Ok, bueno, vamos a la siguiente. Entonces aquí vemos que el nacimiento del Mesías viene entonces a caer en el solsticio de invierno, ya eso ya lo dijimos, el periodo de máxima oscuridad del año. Y el nacimiento de Juan Bautista cae, en cambio, al contrario, en el solsticio de verano, el periodo de máxima exposición de la luz del sol. 24 de junio, ¿verdad? Ok, entonces, aquí estamos hablando de lo mismo que dijimos hace un momento, ¿verdad? Que Jogma es la puerta de los padres o del padre y Binah es la puerta de los dioses, ¿ok? Según la tradición hindú. Y aquí colocamos a Juan en aspecto de los padres y Jesucristo como ese Dios creador a nivel espiritual. Muy bien. Bueno, ahora aquí vamos a ver algo también muy interesante. Miren, hay la creencia de que Jesucristo nació ya iluminado como un Dios, un niño Dios. Sin embargo, nos dice aquí la tradición que no es así, que todos nacemos en Malhut, pero hay que elevarnos hasta Tiferet para recibir esa luz que nos hace falta. Entonces hay que trabajar para llegar hasta el cuarto grado. Entonces no nos va a llegar la luz así nada más porque sí, de gratis, ¿no? Y eso se representa en una cruz como ven aquí, que se conoce como la cruz de San Andrés y está en el Gran Arcano también. Esta cruz, donde el punto donde se cruzan las dos líneas es el centro, ahí está Tiferet en el árbol de la vida, está Tiferet aquí en el centro. Es decir, las líneas de arriba, las dos líneas de arriba, simbolizan esa luz que baja buscando al hombre, pero no va a bajar hasta abajo, no llega hasta Malhut. Y las dos líneas de abajo representan a ese esfuerzo del hombre por elevarse. Pero y allá en el punto medio, aquí se encuentra el hombre con la luz de la divinidad. ¿Sí? Entonces, quiere decir que, pues de ese punto de vista, también Jesucristo fue preparado, fue enseñado, ya sea con los esenios o, de hecho, ahí en el pueblo, Jerusalén, bueno, tuvo maestros ahí también hasta los 12 años, ¿verdad? Entonces, de esa manera, todo ser humano tenemos que trabajar, tenemos que, para encontrar ese nivel de conciencia superior, tenemos que hacer un esfuerzo, como dice el maestro de la Ferrier. Los maestros, dice, han trabajado duro para llegar a ese nivel, cuarto grado. Dice, nadie, dice, la divinidad no le va a dar a uno más que a otro, no, dice. Siempre le va a dar de acuerdo al esfuerzo, al trabajo que haga cada quien. Ok, entonces nos vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es el Cristo? Ok, entonces sintéticamente es una entidad espiritual. La fuerza propulsiva y conservadora del cosmos,
que actúa a la base de todos los procesos inherentes al fenómeno de la vida y su elevación hacia la conciencia. En efecto, ya que la vida en todos sus aspectos no es más que una estrategia y un proceso para el desarrollo de la conciencia. El Cristo es el motor y el guardián de esta estrategia y de este proceso. A nivel cósmico y de reflejo, a nivel humano, cuando en conciencia de su trayectoria iniciática, la conciencia de un ser humano particularmente desarrollado alcanza la plena conciencia de sí y no se trata de conocimiento intelectual, sino de las experiencias de vida totalizadora. Esta conciencia individual se enrumba a la conciencia del plano crístico. Bueno, es lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Que pero aquí lo interesante es que este Cristo, este Jesucristo, Él es la fuerza que mantiene la unidad, que mantiene a la humanidad en ese constante trabajo para llegar a esos, para elevarnos en conciencia, ¿verdad? Él nos da el ejemplo con su vida y nos hace, nos inspira, nos hace que nosotros trabajemos en esa conciencia, en desarrollar esa conciencia, ¿verdad? Y aquí, bueno, es muy similar ya de lo que hablamos del sol y Jesucristo. Vamos a la que sigue. También aquí se relaciona otra vez con el sol, que la misión del Cristo terrenal es la de ser un sol entre los hombres. Un sol, pero ya dijimos a nivel espiritual, ¿verdad? Un sol que nos ilumina a nivel espiritual. Esta es la última página, se me hace muy, muy interesante. Déjenme la leo. Dice, desde entonces, desde el nacimiento de Jesús, el plano crístico está entre nosotros, está en el plano de la naturaleza, que todo lo que ocurre una vez puede ocurrir y ocurrirá de nuevo. ¿Sí? Jesús no será el único Cristo. Él dijo, no busquéis lejos del reino, el reino de los cielos, porque ello ya es entre vosotros, ya está dentro de nosotros, porque Él lo trajo, Jesucristo trajo ese reino de los cielos y ya forma parte de nosotros. Dice, y también, dice, yo volveré, pero no me reconoceréis porque seré un hombre entre los hombres. Yo soy la vida. Entonces, como dice aquí, en la naturaleza todo se repite. Por eso es que Jesucristo tiene que volver otra vez. Y se está esperando que vuelva, ¿verdad? Abajo dice, con el Maestre Jesús se abrió una vía para toda la humanidad. Con su vida, Él nos ha indicado la vía de la luz y conciencia que todos nosotros al final, por ley de evolución, tendremos que recorrer. La vía que Jesús nos ha propuesto es la de la responsabilidad, tomar la cruz sobre de sí, y de la conciencia, empuñar la espada, típica de todos los hermanos mayores. Aquí quisiera agregar este concepto de tomar la cruz sobre de sí. Tiene un significado ahí, simbólico que no es precisamente, bueno, no sé cómo lo vean ustedes, pero del punto de vista de la Kabbalah, la cruz representa el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza, los elementos. Hay un equilibrio, pero como la cruz que representa a Jesucristo es más prolongado la parte de abajo, ¿verdad? El brazo de abajo. Entonces simboliza una balanza. Sí, con el brazo de arriba, la balanza, el brazo horizontal está equilibrado 100%. Entonces la cruz representa el equilibrio entre lo espiritual y lo material. Tiene que haber un equilibrio ahí entre lo espiritual y lo material.
no podemos irnos más a lo espiritual y el brazo va a caer, se va a caer de un lado, va a moverse hacia abajo y lo material se va a quedar ahí arriba. No, tenemos que trabajar tanto con lo material como con lo espiritual, porque estamos trayendo lo espiritual al plano material, plano físico. Entonces, si queremos seguir a Jesús, como dice aquí, toma tu cruz y sígueme, tenemos que encontrar ese equilibrio entre lo material y lo espiritual. Si no, no podemos seguir a Jesucristo. Pues sí lo vamos a seguir, pero no vamos a entender este, eh, lo que Él enseña, lo que nos enseña, ¿no? Y empuñar la espada, ¿esto qué quiere decir? Que la espada es para pelear. Vamos a empuñar la espada. ¿Pelear contra quién? ¿Contra quién vamos a pelear? Vamos a pelear contra nosotros mismos. Voy a pelear contra mí mismo, contra mi mente que me domina, contra mis apegos, contra mi negatividad o mi parte oscura. Voy a pelear contra mi ego. Entonces voy a tomar la espada y voy a pelear. Pero mi enemigo soy yo mismo. ¿Sí? Y decía un versículo en relación a esto. En un pensamiento dice que el peor enemigo que tiene uno es nuestra mente. ¿Y por qué es el peor? Porque la mente conoce nuestras debilidades. ¿Sí? Por esa razón. Nos puede hacer un daño muy grande porque sabe dónde nos duele, ¿verdad? Entonces, contra eso es con lo que vamos a pelear con esta espada. Muy bien, entonces abajo dice la entrada de esta vía, que es precisamente la vía iniciática, es en materia de estudio y sobre todo de realización personal que concierne a la cuarta clave de lectura, el sod, que esta palabra en hebreo sod es secreto, ¿no? Así que hay secretos, hay partes ocultas que tenemos que descubrir, ¿no? Bueno, entonces eso es todo lo que tenemos para hoy. Muy bien. Tenemos tiempo de comentarios. Me gustaría saber, no sé si nos quiera dar un comentario, reverendo Laura. Su micrófono, por favor. Muchas gracias por la exposición muy amplia y bueno, deja puntos importantes como para ir profundizando. A mí me parece muy importante este señalamiento que hace además el maestre de la Ferrier acerca del Cristo como un estado de conciencia, ¿no? Como lo mencionaba, como una entidad, eh, una frecuencia energética. Y es con ese nivel podemos conectar y está al alcance de todos hacerlo. Y bueno, en particular en esta temporada, pues bueno, incluso el ciclo de la naturaleza se presta para llevarnos a este nivel después de haber pasado por el otoño, una temporada de cosecha. Necesitamos organizar, ¿no? La despensa para poder pasar por este periodo de aparente improductividad. No hay una manifestación externa de vida porque la invitación desde la propia naturaleza, desde el plan cósmico, es ir hacia adentro para hacer eh, esta reestructuración, ¿no? Por eso también la Navidad está relacionada con un nacimiento.
en esta reestructuración, que además es uno de los principios cabalísticos, el cuestionar nuestros esquemas, nuestros patrones, para volver a nacer cada vez. Y bueno, la Kabbalah nos da varios motivos en el año, pero en particular este periodo de la Navidad se corresponde estrechamente con el ciclo de la naturaleza. Entonces, por un lado es que la naturaleza se marchita, parece que se guarda, y la invitación para la conciencia humana es ir hacia adentro, también hacia el interior, donde pareciera que hay un vacío, como esto que representa la cueva. Y sin embargo, vemos que ese vacío es un punto de reconocimiento de la luz que hay ahí y que tiene que ver con el trabajo que hemos hecho, ¿no? De alguna manera también este periodo es como el cierre de un ciclo para iniciar otro, pero siempre nos llevamos de un ciclo, lo que ganamos en un ciclo nos lo llevamos al siguiente. Así que es muy interesante entrar en este proceso de conciencia y profundizar en lo que vamos a llevar, lo que vamos a rescatar del ciclo que terminamos para renacer con eso que ya trabajamos, pero con la conciencia también de que no hemos terminado, ¿no? Por eso también esto es un proceso iniciático, todo el tiempo nos habla de no solo de renovación, sino de inicio. Por eso implica un estado de conciencia particular, el estar dispuesto a empezar de cero, aun cuando sabemos que nunca empezamos de cero, pero sí tener como esta disposición a que si fuera de cero, de todas maneras, ¿no? Es parte del trabajo personal, ahí donde el enemigo que somos nosotros mismos nos puede vencer, como yo creía ya haber llegado, ¿no? A algún lugar, y resulta que estos ciclos me dicen, aquí vamos de nuevo, empezamos. Y, y para esto se requiere trabajar justamente con las disciplinas para fortalecer, por un lado, el carácter y por el otro lado, para pasar de la conciencia de pastores a la conciencia de rey mago, ¿no? En donde damos ese paso al interior de la gruta con conocimiento, con certeza de los ciclos ya vividos conscientemente y no como un acto de fe. Entonces, cuando lo hacemos como un acto de fe, sí de pronto flaqueamos, pero cuando lo hacemos desde el conocimiento, desde la certeza que nos da el conocimiento de los procesos de la vida y de nuestros procesos personales, tenemos la confianza de que si ya pasamos por ahí una vez y salimos y seguimos aquí, podemos volver a hacerlo. Y pues bueno, sería mi contribución. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, muy reverendo Laura. Eh, pues está muy claro su punto de vista, muy interesante, muy bonito. Nos hizo un resumen completo de toda la presentación y pues muchas gracias. No sé si alguien quisiera participar o si tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo, Ruth. Sí, adelante. Ahí sobre decía de la cruz que es un equilibrio
por la parte de lo que es vertical, que apunta al cielo y en la materia, que es lo positivo, lo masculino, y lo que es horizontal, que representa lo pasivo y lo femenino. Y ahí también se puede decir que es el equilibrio de lo positivo, pasivo y masculino y femenino. Lo que quería agregar. Muchas gracias. Sí, de hecho, la cruz que tenemos nosotros, la cruz del acuario, precisamente en el centro, hay que llegar al centro, que es el equilibrio de los 4 elementos, ¿verdad? Aquí tenemos 4 elementos. Y eh, muchas veces tenemos mucha tendencia a un elemento. Bueno, de hecho, pues el centro, hay que buscar el equilibrio, hay que buscar ese equilibrio, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien más quisiera participar? Maestro Juan Manuel, ¿quisiera dar algún punto de vista general de lo Sí, que... cómo no, querido hermano. Sí, adelante. Muy interesante. Estaba ahorita recordando precisamente sobre la cruz del acuario, ¿sí? Que nos representa al ser, a la naturaleza y al macrocosmos, ¿sí? Nos representa los 4 elementos, nos representa, vamos a decir, al zodiaco, lo estelar, nos representa las virtudes que debe cultivar el ser humano, ¿sí? Esta cruz se utiliza en el acuario, se utiliza en la masonería, y una gran podríamos decir, contribución, enseñanza hacia el sublime maestro avatar de su propio maestro, del tibetano. El tibetano lo toca y va desglosando precisamente esta cruz, ¿sí? Entonces, si vemos estas cruces, se pierden, vamos a decir, en la noche de los tiempos. No existe, vamos a decir, y tal como decía la hermana, vamos a decir, la parte horizontal, la parte vertical, la cruz del acuario, la cruz gamada, y etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de la cruz, vamos a decir, del acuario, si ponemos las otras cruces, sería, vamos a decir, la mutable, la cardinal, y esta que es la fija o la cruz del mago, ¿sí? Que es la cruz del mago. ¿Por qué? Porque se le empieza a dar movimiento a través de los ¿no? En otras escuelas esotéricas, ¿sí? Es a través del saber, ¿sí? Entonces, unos le dan, vamos a decir, a través del saber, y aquí se le da a través del fuego, ¿sí? A través del osar, ¿sí? Pero es la misma cruz, ¿sí? Entonces, esa cruz, vamos a decir, se remonta, tal y como lo mencionamos, al maestro del maestre, ¿sí? Tal y como lo nombran las escuelas esotéricas, que clasifican, vamos a decir, al neófito, ¿sí? Tienen otro tipo de clasificaciones o grados. Clasifican al instructor, después al maestro, después al adepto, y después, vamos a decir, a Manú, ¿sí? Como a nivel hindú, ¿sí? Con sus 3 libros, vamos a decir, épicos. El primero es precisamente sobre Manú, donde ese Manú se va a comunicar con el hierofante y va a hacer conexión.
y va a transmitir, vamos a decir, la sabiduría. Todos estos grandes iniciados, ¿sí?, van a tener esta parte crística, ¿sí?, o este Cristo cósmico, ¿sí?, precisamente con toda la sabiduría que les va a ser transmitida, y que a su vez ellos van a transmitir, vamos a decir, los adeptos a los maestros a los instructores, y los instructores a los neófitos, ¿sí? Y tal como se mencionó la parte, vamos a decir, de la piedra, la roca, así la nombraban, vamos a decir, los romanos, vamos a decir, un templo era una roca, ¿sí? El ser humano busca, vamos a decir, su piedra angular. Cuando cuando pasa, vamos a decir, al interior, va a buscar su piedra angular para empezar a crecer, ¿sí? Y va a desarrollar ese crecimiento. Ahora, dentro de las órdenes iniciáticas y también en las religiones tenemos las liturgias, ¿sí? Litos es piedra, ¿sí? Pedro, la piedra angular, como fue nombrado, de la iglesia, vamos a decir, cristiana. Y donde quiera vamos a encontrar la palabra piedra, la palabra caverna, ¿sí? En Platón, ¿sí? En el nacimiento, vamos a decir, de Jesús, ¿sí? Vamos a tener también la caverna, ¿sí? Es el punto, vamos a decir, de la fantasía y de la imaginación, ¿sí? Donde no se ve, vamos a decir, la luz externa, ¿sí? Donde nada más llegan, vamos a decir, tal y como lo mencionó los maestros, son los que tienen la entrada, ¿no? Y la naturaleza, los animalitos y la naturaleza que los rodea, ¿sí? O sea, todo tiene un significado, vamos a decir, simbólico, ¿sí? En todo esto que se está mencionando. Algunos dicen que en la orden, vamos a decir, de Mitra, todos los grandes iniciados, algunos ponen algún dibujo donde nacen de una virgen, donde nacen, la natividad precisamente es el 24 a 25 de diciembre, ¿sí? Pero si los vemos específicamente, no, tienen fechas totalmente diferentes, pero es una fecha, vamos a decir, simbólica, ¿sí? Precisamente ese solsticio, vamos a decir, de invierno, ese San Juan Evangelista. Están los dos Juanes, el Bautista, ¿sí?, y el Evangelista, ¿sí? Y precisamente termina, vamos a decir, ese año en el solsticio, ¿sí? Porque después se empieza a mover, vamos a decir, el ecuador, ¿sí? Y se empiezan a modificar el día y la noche. Y se empieza a modificar también la naturaleza, ¿sí? Para quedar preparada para nuevamente la tierra poder dar vida junto con el sol, ¿sí? La fotosíntesis, el agua, ¿sí? Y nuevamente generar, vamos a decir, la vida, el oxígeno y todo lo que conlleva, ¿sí? Es una maravilla, vamos a decir, esta creación, ¿no? Donde no se puede coincidir, vamos a decir, en algunas personas que son ateas, agnósticas, ¿sí? ¿Cómo se mueve, vamos a decir, con tal sincronicidad tanto el sol como los efectos de la luna, ¿sí? Las mareas, ¿sí? Y todo lo que sucede en la mente humana,
todo lo que sucede en los ciclos, tanto mentales como hormonales en el hombre o la mujer. Todo está representado, ¿no? Como el Cuculcán, el Quetzalcóatl, el Tupac Amaru, que también representa otra serpiente, son serpientes emplumadas y ardientes, y se manifiesta también con Hermes, y se manifiesta también con Esculapio, ¿sí? Y se manifiesta en el Kundalini, y se manifiesta, vamos a decir, en la corona, vamos a decir, de las esposas de los faraones, ¿sí? Entonces, es una simbología tan bonita, ¿sí? Tan profunda, donde se van desvelando y se van descubriendo precisamente todos esos secretos que han sido transmitidos por todas esas escuelas iniciáticas, desde las más antiguas como la griega, después la egipcia, y así sucesivamente, ¿sí? En todas estas tradiciones, y donde se abre esa puerta, vamos a decir, de Oriente y Occidente, ¿no? En Salem, ¿sí? Que viene siendo Jerusalén, ¿sí? Y que van uniendo todos esos conocimientos y que van siendo de las diferentes escuelas, vamos a decir, iniciáticas, ahora del dominio, podríamos decir del aprendiz, del neófito, del iniciado, ¿sí? Y que se puede dar cuenta de todo lo que ha sido oculto, vamos a decir, para él, ¿sí? Que nada más tenían accesibilidad los reyes, el alto clero, los escribas, pero el pueblo no. El pueblo obraba como un alma colectiva, ¿sí? Tal y como se le menciona, ¿no? Así como las abejas, como las hormigas, ¿sí? Y es como se va dando, vamos a decir, la evolución. Los iniciados, los maestros, los adeptos, los maestros de maestros, ¿sí? Hasta llegar a Manú, por darle el nombre, vamos a decir, al creador, o Elaín, ¿sí? Donde está la nada, ¿sí? Se le tiene que poner un nombre, ¿sí? Pero esa persona, ese ser, ¿sí? Persona, vamos a decir, ¿por qué? Porque se menciona en muchos libros que esa imagen y semejanza, pero así se menciona, ¿no? Eso fue lo que escribieron los discípulos, pero en realidad no sabemos. Sabemos si fue negro, si fue amarillo, si fue rojo, ¿sí? Si fue cobrizo, no sabemos, ni cómo, ni de qué forma, ni de qué tamaño. Únicamente es una inferencia, ¿sí? O sea, es tan inmenso, pero es tan perfecto, todo nuestro universo, ¿sí? Que nadie puede, vamos a decir, ni siquiera dudar, ¿no? De cómo se mueve el micro y el macro universo, y cómo se mueve la naturaleza, y cómo se mueven todos los signos, todos los ciclos, de los mínimos hasta, vamos a decir, las eras, ¿sí? Y cómo ha existido en determinado momento las etapas de destrucción. Y nuevamente de regeneración. Es una maravilla. Entonces, al estar escuchando todas, vamos a decir, esta parte hebrea o parte judía, ¿sí? Parte del Zohar, ¿sí? La Cábala, ¿sí? O sea, vamos adquiriendo sabiduría, 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 ¿sí? Y esos conocimientos no nada más son para acumularlos, sino para aplicarlos y manifestarlos, ¿sí? Y eso es lo que al iniciado
no es para que guarde cientos de libros en la mente, porque ni los puede guardar, ¿no? Es para abrir la mente, es para cambiar, vamos a decir, su forma de pensar, es para cambiar la manifestación y es para con el tiempo, vamos a decir, por transmisión, por vibración, ¿sí? Generar un cambio, ¿sí? Del universo y un cambio colectivo, un cambio cósmico. Eso es lo que necesitamos. Es todo y cuanto, querido hermano. Muchas gracias, maestro Juan Manuel. Eh, pues muy enriquecedoras sus palabras, nos dan otros puntos de vista y otra vez vemos que cómo coinciden las diferentes culturas en las diferentes etapas de la humanidad, cómo coinciden en estos conceptos. Muchas gracias. Mire, está pidiendo aquí María Isabel Guerrero que si fuera posible, maestro Juan Manuel, que nos diera una plática, un día que lo invitemos a que nos diera una plática. Este grupo está enfocado en Kabbalah. Si usted gusta, lo invitamos. Estamos los lunes aquí. En enero vamos a regresar el día 17 de enero, porque el día 3 ya dijimos que hay todavía mucha gente fuera de su casa. Entonces el día 10 vamos a empezar con los yamines. Tenemos ese grupo también. El de Kabbalah sería hasta el 17 de enero. Entonces sí me gustaría, Totalmente, ¿sí? totalmente dispuesto, querido hermano, Ah, cuando bueno. vos Ujú. lo indiquéis Ok, y lo ordenes. Estoy perfecto. a las órdenes vuestras y del grupo. Muchas gracias, muchas gracias. Este, y el reverendo Laura, pues ya sabe que esta es su casa, aquí ya está integrada al grupo y Sí. también cuando guste darnos una plática, ya sabe que es bienvenida. Muy bien. Muchas gracias, sí. Bueno, pues ya estamos ya para retirarnos. Antes de irnos, pues repito, el que no está en el grupo, si nos deja su nombre, número de teléfono con el ADA de su ciudad o país, lo integramos al grupo y así le llega la invitación, los temas de estudio, todo eso, ¿verdad? Permítame un segundo, déjenme cerrar la grabación.